Hola, Dios te bendice. Fíjate que ahorita quise hacer también este video porque me empecé a recordar con el video anterior. Y me acordaba cómo Dios me fue enseñando, cómo Dios me fue mostrando poco a poco muchas cosas. Fíjate, si tú lees el libro de Génesis, yo no lo había visto así. Pero si tú ves el libro de Génesis, te ayuda mucho en lo que es la consejería, te ayuda mucho a darte cuenta en la relación personal, cómo el ser humano fue cambiando, cómo fue mostrando su lado, pues ahora sí, su lado carnal, como le digo, su lado emocional, su lado del mundo, de la creación terrenal, ¿sí? Porque fíjate, cuando yo estaba platicando con Dios, cuando yo decía, oye Señor, y pues traigo yo dudas, primera de cuentas, ¿por qué se dejó de hablar contigo? Porque a mí me hizo mucha mella el hecho de que no hablan con Dios. A mí me preocupaba, me llamaba la atención y todo, ¿no? En ese entonces. Y yo le decía a Dios, bueno, ¿por qué no hablan contigo? ¿Qué hay que no hablan contigo? Sí, ¿qué está pasando? Si Adán y Eva hablaban contigo en el paraíso, si Moisés habló contigo, si Noé te escuchó, ¿qué hay? O sea, no, ¿por qué? ¿Por qué se separaron de ti, no? Y le preguntaba yo a Dios así, y Dios me decía, ¿sabes que empezó todo desde el pecado original? Desde que hubo el pecado de desobediencia. Y yo me quedé y le digo a Dios, ¿cómo? Sí, dice, ponte a leerlo. Y estaba yo leyendo, ¿no? Y empecé, ahora sí, empecé desde que había tinieblas, había desorganización, había pues citación diversa a los principios del mundo. Sí, había crisis, pero en la faz de las aguas estaba el Espíritu, ¿no? Y yo me quedé pensando y le digo, a ver, Señor, ¿cómo está aquí? Si yo lo saco para la actualidad, de acuerdo a la restauración, cuando hay caos, cuando hay problemática, cuando hay miedo, cuando hay situaciones diversas, hay oscuridad en ti, hay mucho revuelto, mucha revuelta, mucha situación. ¿En qué parte de la faz de las aguas entraría el Espíritu Santo? ¿No? Y él me decía, ¿sabes en dónde? Le digo, ¿en dónde? Dice, ¿qué hay cuando está así las aguas, la faz de las aguas, así? Le digo, tranquilidad, serenidad. Dice, exacto. Dice, exacto. En esa parte, ¿sí? Encuentras al Espíritu Santo. Cuando tú te das un alto a toda la crisis, todo lo que traes por dentro, todo lo que traes en el corazón, en tu mente, etc. Cuando tú paras un momento, en esa tranquilidad empieza el Espíritu Santo a hablarte. Y me quedé, dije, ¿cómo? Sí, dice, en ese vacío, en esa soledad, en esas tinieblas, el Espíritu Santo te empieza a inquietar. Cuando te das el permiso de permanecer estático un momento
empieza el Espíritu Santo a hablarte. Y me quedé pensando en mí, en mi vida, en mi situación, ¿sí? En lo caótico que llegó a ser. En tanta situación que yo sentía que tenía vacío, que necesitaba algo para llenarlo, pero no sabía qué. Me metí en cada problema, pero no sabía qué era lo que estaba buscando. Ya hasta después, en ese espacio que te das, en ese tiempo que te das, en ese parteaguas, porque fue un parteaguas para mí, el hecho de que me dijera, que yo tuviera que dar el consejo de pídele a Dios que te ponga la persona necesaria en el momento necesario, ¿sí? En ese instante que yo tuve que dar ese consejo y que me quedé y dije, bueno, ¿y por qué yo no me lo aplico? ¿Por qué no le digo a Dios lo mismo? En ese instante que yo le dije a Dios, Señor, ponme a la persona correcta, con las palabras que necesito escuchar, ¿sí? En ese preciso instante todo cambió. Entró la luz, entró moviéndose el espíritu, porque me empezó a enseñar que había algo en mí que no estaba bien, que tenía yo esa necesidad de buscar algo, que sentía ese vacío de que algo me faltaba. Podía estar entre mucha gente, pero sentirme sola. Podía estar con el papá de mis hijas, con mi esposo, con mis hijas, pero sentirme sola. ¿Sí? Es cuando te quedas pensando, cuando te quedas escuchando realmente a Dios. Es cuando empiezas a sentir esa carencia, que empiezas a sentir que algo no está bien. Cuando te das ese momento de reflexión y de decirte, realmente me siento bien, realmente sé vivir. ¿Qué está pasando, no? Caos, problemas, falta de dinero, situaciones diversas. Sí. Enfermedades, que Dios te pegue el grito, aquí estoy, háblame. Sí. Todo ese tipo de cosas lo comparé con el inicio del Génesis. Y sí es cierto. Ya cuando te tranquilizas en la paz de las aguas, puedes escuchar la voz de Dios. Puedes escuchar cómo el Espíritu Santo en cierta forma se manifiesta en tu corazón, a través de pensamientos, a través de sentimientos, a través de situaciones diversas, como Él sabe que tú vas a entender. Separa todo. Y cuando tú empiezas a sentir esa necesidad de buscar a Dios, ¿sí? Dices, algo me falta. Cuando tú agarras y le dices a Dios, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero conocerte, quiero saber de ti. Y aunque todavía ni le digas que aceptas como Señor y Salvador, sino Señor, oh Dios, o como le llames, siento este vacío, me siento rara, me siento mal, y empiezas a hablarle. Dios escucha tus palabras y llega a tu vida. Empiezas a separar como en el Génesis la tierra. No, empezó primero con el universo, ¿sí? Las estrellas, la tierra, el mar,
va poco a poco poniendo todo, separando las tinieblas de la luz. O sea, va poco a poco desmenuzando, ¿sí? Y yo lo veía y decía, sí es cierto. ¿Qué es lo primero que hizo Dios conmigo? Hacerme sentir que necesitaba de Él. Cuando le dije esas palabras, me llevó a una hacienda. ¿Por qué? Porque necesitaba hablarme, necesitaba estar conmigo. Y empiezo a ver lo que era de Dios y lo que no. Empiezan a verse la luz, se separa de las tinieblas. Lo correcto de lo incorrecto. Empieza Dios a obrar. Luego te sigue trabajando, ¿sí? Sigue separando los cielos de la tierra, lo espiritual de lo terrenal. Tremendo. Luego sigue Dios obrando, ¿sí? Sigue obrando. Y empieza a mostrarte en forma diferente. Empieza a sacarte de tu ignorancia y empieza a darte luz en su conocimiento, que viene siendo cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Que dices, yo quiero que tú estés en mi vida. Señor Jesucristo, yo quiero que estés en mi vida. Dios, yo quiero que estés en mi vida, porque apenas te vas enseñando. Todavía no tienes conocimiento total de la palabra, sino apenas vas enseñándote. Y Dios va trabajando poco a poco en ti. Es tremendo. Dios ya te empezó a mostrar sus grandezas, te empezó a ver, a que vieras tú su creación, a que lo vieras a Él reflejado en su creación. Sí, ya empieza Dios. Tremendo. Empieza esa relación entre tú y Él y tú. Sí. Hablas con Dios cuando oras, platicas con Dios cuando oras. Dios se manifiesta en la forma que Él quiera para enseñarte. Dios es soberano, tú no le puedes poner límites, Él sabe cómo tú vas a entender. Y empieza a enseñarte. Es tan tremendo el asunto que no te pones a pensar, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Será Él el que me habla? ¿Será mis emociones? ¿Quién será quien me está hablando? No te pones a pensar en eso. Empiezas la relación con Dios. Te pones a orar, te pones a platicar, te pones a hablar con Él. Luego Dios se manifiesta a través de la palabra y empiezas a conocer más de Dios. Sí, ya si quieres agarrarla. Empiezas a conocer más de Dios. Y empiezas ¿cómo te diré? A saber más de su palabra. Dios está trabajando tremendo. Dios te está mostrando, te está enseñando, te está diciendo. Esa relación. No te pones a pensar siquiera, ¿será cierto? ¿No será cierto? Tú crees, empiezas a creer, empiezas a tener esa fe en Dios. Sigues leyendo su palabra, sigues conociéndolo, sigues, ¿sí? Pero te das cuenta
que hubo un momento en que tú te separaste de Él, que esa relación que tenías de niño, que esa relación que tenías de joven, se había separado. ¿Por qué? Porque tú habías cometido el pecado de desobediencia, de rebeldía, de que tú querías saber cómo era el planeta y científicamente un montón de cosas. Y entre esas doctrinas del mundo te empiezas a perder y escuchas al enemigo. Es que lo que pasa es que no quieren que seas como Dios. Es que lo que pasa, y te empieza a hablar el enemigo a los oídos, a la mente. Y tú lo crees, es el problema, que tú lo crees. ¿Qué quiere decir? Cuando Adán y Eva, la serpiente estuvo diciéndole, y no vas a comer de ese fruto de la sabiduría. Y no vas a esto. Lo que pasa es que no quiere que seas como Dios. ¿Sí? Y tú en esa ignorancia aceptas que el pecado entre en ti. Aceptas dejar a Dios a un lado. Esa relación que llevas con Dios o que llevabas con Dios, la haces a un lado. Y empieza tu mundo de rebeldía, tu tiempo de rebeldía, tu situación. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice Dios? Aquí estoy. Aquí estoy. Quiero estar contigo. Hay muchas situaciones que yo lo veía en el Génesis. Porque así como se cubrieron ellos y dejaron de hablar, porque ellos dejaron de hablar con Dios, se fueron y se escondieron porque sabían que no eran dignos, que habían pecado, que habían hecho lo que Dios les había dicho que no hicieran. ¿Sí? Se empezaron a cubrir y a cubrir. ¿Sí? ¿Te fijas? Relaciónalo con tu vida. ¿Con cuántas cosas no te has cubierto cuando no has hecho lo que Dios te mostró, te enseñó, te dijo? ¿Con cuántas doctrinas has querido buscar a Dios sabiendo que solo hay una sola doctrina? ¿Sí? ¿En cuántos lugares has querido conocer a Dios o buscar a Dios sabiendo que solo hay una forma de conocerlo? Yo te invito a que vayas leyendo tu palabra y la vayas relacionando con tu vida. Sí. Yo palabra que no la entendía hasta que Dios me la fue relacionando así con consejería, con mi forma de vivir, etcétera, etcétera. Y Dios me iba mostrando, me iba enseñando, me iba guiando. Como decía él, es que es increíble. Sí. Luego seguí leyendo. Vi lo de los hijos de Adán y Eva, de Caín y Abel. De Abel y Caín. Sí, fui leyendo. Y yo decía, ¿por qué se enojó? ¿Por qué Dios no le aceptó la ofrenda a Caín? Pero sí se la aceptó a Abel. ¿Por qué? Cuando voy leyendo y voy viendo y voy preguntándole a Dios sobre eso, Dios se va manifestando y me va enseñando. Sí, Dios me va mostrando, me va diciendo.
Es que él lo dio así por esto y esto y esto. Caín. Es que Abel lo dio de corazón, con esa fe, con ese amor por mí. Una cosa es dar las cosas por amor y otra porque se tienen que dar, ¿sí? O porque se tiene que cumplir algo, ¿sí? Entonces yo me quedé, dije, sí es cierto, muchas veces en mi vida yo hacía las cosas por cumplir, por terminar. Por ejemplo, de cuando era católica, yo iba y, ok, nada más iba, te soy honesta, a criticar a los que estaban ahí, ¿sí? Pero a cumplir con la situación de que me tenía que ir los domingos a misa. Sí, cuando tu corazón no está en un lugar y está en otro, haces las cosas por hacerlas, no porque realmente quieras. Y fíjate cómo Dios es tan maravilloso. Le sigues leyendo, te sigues enseñando, ¿sí? Empiezas a meterte con la vida de Jesucristo. Empiezas a ver cada día más, ¿sí? La palabra, empiezas a seguir enseñándote. Pero fíjate que el error que muchos cometemos es encerrarnos en el conocimiento de la palabra. ¿Qué significa esto? Que agarras la Biblia como si agarraras cualquier libro, la estudias como si fuera cualquier cosa, ¿sí? Otra materia más que tienes que enseñarte. Y no, la Biblia dice, y bien dicen, que es viva y eficaz. Sí. ¿Por qué? Es viva. ¿Por qué? Porque si tú lees el mismo versículo todos los días, vas a empezar a ver que aunque es el mismo versículo, Dios te habla en forma diferente y te enseña en forma diferente. Sí. Todo depende de la relación que tú tengas con Él. Eso era lo que me enseñaba. A mí no me gustaba leer la palabra, te soy honesta. ¿Por qué? Porque yo decía, no le entiendo. Pero cuando agarré y me puse a platicar con Dios y leerla y platicar, preguntarle, decirle, bueno, ¿qué? Sí. Y Él me iba enseñando, me iba forjando. Dije, ya entendí. Sí. No la estudio como si fuera una materia más. No. La leo y le estoy preguntando a Dios, ¿por qué? Porque es viva. Es una palabra viva. Todos los días es una palabra que te va a dar vida eterna. Es tremendo, pero es la verdad. Yo siempre he tenido la costumbre, y eso como te decía en el video anterior, me encanta la relación de Dios con el ser humano. Una vez dijeron, porque no me lo dijeron a mí, lo dijeron como que, te lo digo, Pedro, para que lo escuches, Juan, ¿no? Si yo pudiera hablar con Dios, yo le preguntaría a Dios por qué las guerras, por qué esto, por qué las matanzas, por qué más allá. O sea, historia bíblica. Sí. Y yo agarré y me quedé. Le digo, oye, Señor, yo nunca te he preguntado eso. ¿Por qué yo nunca te he preguntado eso? Y me dice Dios, porque a ti nunca te ha interesado eso. Porque a ti lo que te ha interesado es la relación que he tenido con los demás, pero sobre todo la relación que tengo contigo. Dije, sí, es cierto. A mí la historia no me gusta. Sí.
No me gusta más el que me digas qué hacer, cómo hacerle, cómo relacionarme contigo, qué es lo que tengo que hacer con mis hermanos, etcétera. Sí, es muy diferente las formas de tratar y de ver con otras personas. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, no puedes hablar de una palabra muerta. No es cualquier, no sé cómo decirte, cualquier materia, no. Pregúntale a Dios, habla con Él, dile, bueno, ¿sabes qué? No le entiendo aquí. ¿Qué tengo que entender? No lo leas nomás por leerla, ¿sí? Te vas a enseñar infinidad. Cuando estuve leyendo el Éxodo, me di cuenta, ¿sí? Y ahí sí le dije, Señor, ya entendí por qué no, por qué el ser humano no habla contigo. Se siente indigno, tiene miedo, ¿sí? Y Dios dice, sí, en efecto, por eso, porque se siente indigno de estar ante mi presencia, porque siente que algo le va a pasar como le pasó, como decía el pueblo de Israel, ¿sí? Que decía, no, ándale Moisés, que te hable a ti y ya después tú nos dices a nosotros. Y echaban al pobre Moisés, no, tú sí, a ti te habla más Dios, tú estás más limpio, órale. Sí. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería ponerse en paz con Dios. Siempre mandaban a Moisés. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? Pues se escondieron porque sabían que ya no querían hablar con Dios porque sabían que habían desobedecido. Sí. Ponte a ver en tu vida cuántas veces tú dejaste de hablar con Dios porque no te sentías digno, porque dijiste, sí, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a enseñar? ¿Cómo me va a castigar? Sí. ¿Por qué? Porque te enseñaste que Dios era un Dios castigador y que nomás estaba esperando a que te equivocaras para hacerte algo. Y no es así. Yo te invito a que vayas leyendo tu palabra, vayas hablando con Dios, lleva esa relación personal con Él. Es hermoso tener esa relación personal. No esperes que te llegue un tercero. No, habla tú con Dios. Tú ya no necesitas de un tercero. Jesucristo pagó el precio por ti y por mí. Se rompió el velo que separaba del lugar santísimo al pueblo. Ahora a través de Jesucristo tenemos esa posibilidad de hablar con Dios. Muchas veces nos sentimos indignos porque no nos perdonamos o porque queremos o tenemos la imaginación que Dios va a hablar como yo quiero. No, Dios te va a hablar como Él sabe que tú le vas a entender. A veces queremos que sea siempre en la zarza, pero no. Como le habló a Moisés, a Elías, un viento fuerte, no, perdón, fue un temblor fuerte y Dios no estaba ahí. No me acuerdo qué otra cosa fue y Dios no estaba ahí. Y en el viento apacible, ahí estaba Dios. Sí. Hay momentos en que uno quiere que Dios le conteste de inmediato, pero el inmediato es relativo. ¿De acuerdo a quién? Sí. Ahorita me acordé de eso. Siempre ten en cuenta que hay dos tipos de conceptos, el concepto humano y el concepto divino. Cuando tú esperes algo, siempre dite, ¿sí? Siempre habla contigo mismo y di, ¿de acuerdo al concepto de quién?
a como yo quiero, como yo pienso, como yo deseo y en el tiempo que yo digo, o de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, es mejor que te esperes a la voluntad de Dios. Él sabe más que tú. Sí. Pues te dejo. Que Dios te guarde y te bendiga. Quería terminar con este video. Sí. Para que realmente te pongas a pensar. De acuerdo a la voluntad de quién quieres que se hagan las cosas. De acuerdo al concepto de quién quieres que se hagan las cosas. Y sobre todo, y lo más importante, ¿ya te perdonaste? ¿Ya aceptaste el perdón de Dios y el amor de Dios como para que ya no te sientas indigno y puedas hablar con Él? Te dejo eso, piénsalo. Y si es así, platica con Él, habla con Él. Él sabrá cómo contestarte. Que Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones.